Thank you for joining us today. Gracias por unirse con nosotros esta tarde. My name is Kent Hovind. Mi nombre es Kent Hovind. I taught high school science for 15 years. Enseñé ciencia en las escuelas públicas por 15 años. Now, for 16 years, I've been an evangelist. Y ahora por 16 años he sido un evangelista. And I do seminars on creation and evolution. Y hago seminarios acerca de la creación y evolución. The Bible says, before the flood came, the people lived to be 900 years old. La Biblia dice que antes que vino el diluvio, las personas vivieron hasta 900 años de edad. How can you live to be 900 years old? ¿Cómo se puede vivir a ser 900 años de edad? What was it like before the flood came? ¿Cómo fue antes del diluvio? Why did they live so long? ¿Por qué vivieron por tanto tiempo? What does it mean when the Bible says God's going to restore things like they used to be? ¿Qué significa cuando Dios dice que va a restaurar las cosas como antes eran? The textbook says dinosaurs lived millions of years ago. Los libros textos dicen que los dinosaurios vivieron millones de años atrás. Did they really live millions of years ago? ¿De veras vivieron millones de años atrás? Or have dinosaurs always lived with people? ¿O han siempre vivido los dinosaurios con las personas? Maybe people have seen living dinosaurs. Tal vez personas han visto a dinosaurios vivientes. So what was the original creation like? Así que, ¿cómo era la creación original? What did they eat before the flood came? ¿Qué comieron antes del diluvio? What will it be like in the 1,000-year reign of Christ? ¿Y cómo será el reino milenial de Cristo? We will talk about that in this session. Vamos a hablar de esto en esta sesión. Where did all the water for the flood come from? ¿De dónde vino todo el agua del diluvio? Where did it go? ¿A dónde se fue? Were there really giant people on this earth over 10 feet tall, 3 meters tall? ¿Huyeron personas gigantes de más de 10 pies, 3 metros de altura? The Bible says in 2 Peter, knowing this first, there shall come in the last days scoffers, walking after their own lust. La Biblia dice en 2 Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. They're going to say, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Dirán, ¿dónde está la promesa del advenimiento de él? Porque desde el día en que los padres se durmieron, todas las cosas perseveran así, como desde el principio de la creación. The Bible says they are willingly ignorant of two things. La Biblia dice que ellos ignoran esto voluntariamente, ignoran dos cosas voluntariamente. First, they're ignorant of how God made the heavens by his word. En primer lugar, son ignorantes de cómo Dios hizo a los cielos por su palabra. Notice the word heaven is plural. There is more than one heaven. Note que el cielo es plural, cielos, hay más de que un cielo. We will talk about that in a minute. Vamos a hablar de esto en un momento. They're also ignorant of how the earth was standing out of the water and in the water. También son ignorantes de cómo la tierra estaba fuera del agua y en el agua. How can the earth be out of the water and in the water at the same time? ¿Cómo la tierra puede estar fuera del agua y adentro del agua a la misma vez? We will talk about that in a moment. Vamos a hablar de eso también en un momento. They are also ignorant of the flood. También son ignorantes acerca del diluvio. The Bible says the world was overflowed with water and perished. La Biblia dice que el mundo fue anegado por agua y pereció. 2 Peter says the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. La Biblia dice en 2 Pedro 3:7 que los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. The scoffers are ignorant of the creation. Los burladores son ignorantes voluntariamente de la creación. They don't want to admit God created the world. No quieren admitir que Dios creó al mundo. That would mean he owns it. Esto significaría que Él es el dueño de él. And he makes the rules. Y Él hace las reglas. They don't like his rules. Y a ellos no les gustan sus reglas. They're ignorant of the flood. Son ignorantes del diluvio. Because that means God has authority to judge his creation. Porque eso significa que Dios tiene autoridad para juzgar a su creación. And he can. Y Él lo puede. This is his world. Es su mundo. He can destroy it if he wants. Él puede destruirla si quiere. And they're ignorant of the coming judgment. Y son ignorantes del juicio venidero. I like the bumper sticker that said, Jesus is coming, and boy is he mad. Me gusta lo que pusieron ahí en el carro, que Jesús viene pronto y caramba, está muy enojado. He is coming soon. Él viene pronto. Genesis 1:1 says, in the beginning God created the heaven and the earth.
En Génesis 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Down in verse 5, it says it was the first day. Y en el versículo dice que fue el primer día. Many Bible versions say it was just one day or a day. Muchas versiones de la Biblia solamente dicen un día. I know there are several different Spanish versions of the Bible. Yo sé que hay muchas versiones diferentes de la Biblia en español. Some are good, some are not good. Algunas son buenas y algunas no son buenas. Some of them say it was just a first day. Algunos simplemente dicen que fue un día o un primer día. Some people say there is a gap between verse 1 and verse 2. Algunos dicen que hay una brecha entre el primer y el segundo versículo. In 1814, a man invented this theory. En 1814, un hombre inventó esta teoría. He thought the earth was billions of years old. Él creía que el mundo era billones de años de edad. He knew the Bible did not say that. Él sabía que la Biblia no lo decía así. So he wanted to help God out. Así que él quería ayudar a Dios. He's going to try to blend the science and the Bible. Iba a tratar de mezclar la Biblia con la ciencia. The problem is, it is not science to say the earth is billions of years old. El problema es que no es ciencia decir que la Tierra tiene billones de años. It is only a religious belief. Es una creencia religiosa This is called the gap theory. y que se llama la teoría de la brecha. This is taught in many schools. Enseñado en muchas escuelas, Many good churches teach this, muchas buenas iglesias enseñan esto, but it is not scriptural. pero no es escritural. They teach between the first two verses of Genesis, there is ample scope for all the geologic eras. Enseñan que entre los primeros dos versículos de Génesis hay suficiente tiempo para todos los siglos geológicos. Is there millions of years between Genesis 1:1 and 1:2? ¿Hay millones de años entre Génesis 1.1 y 1.2? They say maybe this is where Lucifer fell from heaven. Dicen que tal vez es aquí donde Lucifer cayó del cielo And there was a pre-Adam civilization that was destroyed. y que había una civilización antes de Adán que fue destruida. This is what they teach, Es lo que enseñan, but it's not scriptural. pero no es escritural. Verse 2 says the earth was without form and void. El versículo 2 dice que la tierra era sin forma y vacía. They would say, God does not make things without form and void. Y dicen ellos que Dios no hace algo que es sin forma y vacía. Well, this does not mean it has been destroyed. Pero eso no significa que ha sido destruido. It just means he is not done yet. Simplemente significa que Él no ha acabado. We have much information in this book on this topic, Tenemos mucha información en este libro acerca de esto. or a book that I wrote. We are translating this to Spanish now. Otro librito que he escrito que se está siendo traducido al español. This house is unformed and unfilled. Esta casa, por ejemplo, es sin forma y vacía. It is not destroyed. It's just not done. Pero no está destruida, simplemente no se ha acabado. No one is living in it yet. Nadie está viviendo. That is what it means Ahí. in verse. That is what it means in verse 2. Es lo que significa en versículo 2. God is not done yet. Dios no ha acabado. It is not formed. No está formado completamente. There is a verse in Jeremiah Hay un versículo en Jeremías where it talks about the earth being without form and void. donde también habla acerca de la tierra siendo sin forma, asolada y vacía. This passage is talking about a city that has been destroyed. Este pasaje sí está hablando de una ciudad que ha sido destruida. It says the mountains trembled Dice que los montes temblaron and the birds had fled. y las aves habían salido. Well, the birds were not made till day 5. Bueno, los pájaros, las aves no fueron hechas hasta el día 5. So this Jeremiah passage is not talking about the creation. Así que este versículo en Jeremías no está hablando de la creación. This house is also unformed and unfilled, Esta casa también está vacía y sin forma and it has been destroyed. y destruida. So it is possible to use those words for something brand new. Así que es posible usar estos términos, estas palabras para algo nuevo It is just not done yet. que no se ha acabado And it's possible to use them for something that has been destroyed. o para usarlos para algo que sí se ha destruido. Exodus 20:11 is the Ten Commandments. En Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos. It says, in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is. Dice que en 6 días el Señor hizo todos los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. He wrote this on a rock with his finger. Él escribió esto en una roca con su dedo. He does not stutter. Él no habla mal. He said he did it all in 6 days. Él dijo que lo hizo en 6 días. This would include the angels. Esto incluiría a los ángeles, This would include Lucifer. a Lucifer. He was made in those 6 days. Él fue hecho en estos 6 días. The question is not what